Mujer sin hogar encontró $1.000.000 en la basura, pero lo que pasó después fue sorprendente. Jane no siempre vivió en la calle. Hace años, tenía un trabajo, un pequeño apartamento y algunos amigos. La vida nunca fue fácil, pero era estable. Todo empezó a ir mal cuando perdió su trabajo en un restaurante local. El lugar cerró sin aviso, y ella no tenía ahorros. Buscó otro trabajo, pero nadie la contrató. No pudo pagar el alquiler y tuvo que dejar su apartamento. Al principio, se quedó en un refugio. Era ruidoso, lleno de gente y con reglas que la hacían sentir atrapada. Algunas noches, no había espacio y no tenía dónde dormir. Empezó a dormir en bancos del parque, en callejones o bajo puentes. Cuando llegó el invierno, el frío le dolía en la piel. Usaba abrigos viejos y mantas que encontraba en la basura para mantenerse caliente. A veces, la gente le daba comida o ropa, pero la mayoría la ignoraba. Cada mañana, Jane se despertaba adolorida y cansada. Tenía que moverse temprano antes de que la policía le pidiera irse. Lo primero era buscar algo para comer. Revisaba basureros públicos, bolsas de comida rápida o contenedores detrás de restaurantes. Algunos días tenía suerte y encontraba sándwiches a medio comer o bocadillos sin abrir. Otros días, pasaba hambre. Jane llevaba todo lo que tenía en un carrito de compras. Tenía algo de ropa, un saco de dormir y bolsas de plástico llenas de botellas y latas para vender. Sabía que tiendas le daban un poco de dinero por reciclar. Usaba ese dinero para comprar comida barata como galletas o fideos. Los días de lluvia eran los peores. Su ropa se mojaba y su saco de dormir también. Odiaba caminar con los zapatos mojados, pero no tenía otro par seco. Cuando llovía, buscaba refugio en estacionamientos o estaciones de bus. A veces, la gente le gritaba que se fuera. Ella siempre se iba en silencio. Jane aprendió a estar atenta. La calle no era segura. A veces, otras personas sin hogar peleaban por comida o espacio. Ella se mantenía sola y evitaba problemas. No confiaba en nadie. Una vez, alguien le robó su carrito mientras dormía. Ese día lloró, no por las cosas perdidas, sino porque se sintió invisible. Pero incluso en sus peores momentos, Jane no se rindió. Hablaba sola para mantenerse tranquila. Miraba el amanecer y se decía que había sobrevivido una noche más. Creía que las cosas podían mejorar, aunque no sabía cómo. Cuando encontraba un encendedor que funcionaba o un par de calcetines limpios, sentía que era una pequeña victoria. Muchas veces pasaba frente a tiendas con ropa caliente y comida fresca. Detrás del vidrio, la gente reía y compraba mientras ella estaba afuera, con frío y cansancio. Nunca pedía limosna. No quería lástima. Solo quería una segunda oportunidad. Por la noche, elegía con cuidado dónde dormir. Buscaba lugares con algo de luz y gente cerca, pero no demasiada. Una esquina tranquila cerca de un restaurante o una tienda cerrada era lo mejor. Se envolvía bien y trataba de mantenerse caliente. A veces escuchaba sirenas o gritos a lo lejos. Cerraba los ojos y trataba de dormir. Algunas noches soñaba con su antigua vida. En sus sueños tenía una cama, ropa limpia y una comida caliente. Se despertaba con lágrimas en los ojos. La secaba rápido y se preparaba para otro día difícil. Jane ya no contaba el tiempo. Los días se mezclaban. Medía el tiempo por las estaciones, la nieve del invierno, las flores de la primavera, el calor del verano y las hojas que caían en otoño. Cada estación traía su propio dolor y lucha. Aún así, Jane seguía adelante. No tenía otra opción. El mundo no se detenía por ella. La gente pasaba junto a ella cada día, ocupada con sus vidas. Ella solo era parte del fondo. Pero aún notaba cosas pequeñas. Un pájaro comiendo migas. Un niño sonriendo. Una canción que salía de un coche. Jane no preguntaba por qué la vida era así. Había dejado de hacerlo hace mucho. Solo sabía que tenía que sobrevivir. Y cada mañana, cuando abría los ojos y estiraba su cuerpo adolorido, se decía que había pasado otra noche. Eso era suficiente para seguir. Jane se despertó temprano esa mañana. El cielo todavía estaba gris y las calles estaban calladas. Tenía frío y hambre, pero eso no era nuevo. Empujó su carrito lentamente por el callejón.
Miraba los basureros como lo hacía todos los días. Sabía que lugares a veces tenían comida sobrante o latas para vender. Era solo otra mañana. Nada se sentía diferente. Se detuvo cerca de unos contenedores detrás de una panadería. El aire olía a pan viejo y leche podrida. Jane metió la mano en el primer basurero y sacó una caja rota. Estaba vacía. Pasó al segundo y revisó entre las bolsas de basura. Movía las manos con cuidado. Nunca sabía lo que podía encontrar. Entonces vio una bolsa de plástico negra. Parecía normal, pero al intentar levantarla, notó que era pesada. Jane se detuvo. La mayoría de las bolsas así estaban llenas de basura o botellas, pero esta se sentía sólida. Miró a su alrededor. Nadie la miraba. Sacó la bolsa del contenedor y la puso en el suelo. Su corazón empezó a latir más rápido. Se arrodilló y abrió la bolsa lentamente. Lo que vio la dejó quieta. Adentro había fajos de dinero. Montones de billetes de $100. Había tantos que no podía contarlos. Su boca se secó. Le temblaban las manos. Parpadeó y miró de nuevo. No era un truco. La bolsa estaba llena de dinero real. Su primer pensamiento fue que no podía ser cierto. Tal vez era falso. Tal vez alguien grababa una broma. Pero cuando tocó los billetes, se sentían reales. Levantó algunos fajos. Estaban envueltos con bandas de papel. Su mente empezó a correr. Tenía que ser al menos $1.000.000. Tal vez más. Por mucho tiempo, solo miró el dinero. No se podía mover. Nunca había visto tanto dinero junto. Ni siquiera había tenido un solo fajo en la mano. Ahora tenía una bolsa entera. El corazón de Jane se llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Esto podía cambiar su vida. Podía comprar comida, ropa, hasta un lugar donde vivir. Pero algo no se sentía bien. Sus ojos volvieron a mirar la bolsa. Fue entonces cuando lo notó. Algunos billetes en el fondo tenían manchas oscuras. Al principio pensó que era tierra. Pero al mirar más cerca, se le revolvió el estómago. Parecía sangre. La alegría que sintió antes empezó a desaparecer. Las manos le temblaban más fuerte. ¿Por qué había sangre en el dinero? ¿Qué clase de persona tiraría esto? Sus pensamientos se volvieron oscuros. Este dinero no se había perdido por accidente. Alguien lo dejó allí a propósito. Tal vez para esconderlo. Tal vez para deshacerse de él. Jane miró de nuevo a su alrededor. El callejón seguía vacío, pero ahora sentía que alguien la observaba. Tomó la bolsa y la metió en su carrito, debajo de ropa vieja y mantas. La cubrió bien y se alejó rápido. Su corazón latía fuerte. Cada sonido la hacía saltar. Un claxon. Un perro ladrando. Una puerta cerrándose. Todo sonaba más fuerte que antes. Encontró un lugar tranquilo detrás de un edificio viejo y se sentó. Sacó de nuevo la bolsa y miró el dinero. La sangre en los billetes la ponía nerviosa. No sabía qué pensar. Parte de ella quería dejar la bolsa ahí. Otra parte le decía que era su única oportunidad. Pensó en cuánto tiempo había vivido sin nada. Ahora tenía una fortuna. Pero también sabía que ese tipo de dinero traía peligro. No podía dejar de pensar en las manchas. Alguien había sangrado. Alguien había salido herido. Ese dinero tenía una historia, y no sabía si quería conocerla. Aún así, no lo tiró. Cerró la bolsa otra vez, la puso de nuevo en el carrito y se quedó en silencio. El sol ya estaba más alto. La gente empezaba a salir. Pero Jane no se movía. Miraba la bolsa, sin saber qué hacer. Su cabeza estaba llena de ruido. Emoción. Miedo. Duda. Todo estaba mezclado. Durante años, no tuvo nada. Ahora lo tenía todo, y parecía demasiado. La mañana siguiente se sintió diferente para Jane. Se despertó temprano, pero sentía algo pesado en el pecho. La bolsa con el dinero aún estaba escondida en su carrito. Casi no había dormido. Sus pensamientos no la dejaban descansar. No sabía qué hacer. La sangre en los billetes todavía la asustaba. Le revolvía el estómago.
Tenía miedo, pero no podía dejar de pensar en eso. Caminó por la misma ruta de siempre. Su carrito hacía ruido al pasar por las aceras rotas. El cielo estaba nublado y el aire era frío. Jane no tenía ganas de buscar entre la basura ese día. Su mente seguía pensando en el dinero. Se detuvo detrás de una tienda cerrada y se sentó, esperando calmar sus pensamientos. Entonces notó algo. Un coche negro llegó despacio al final del callejón. Era brillante y limpio, no era el tipo de coche que ella veía en su zona. No parecía pertenecer ahí. Las ventanas eran oscuras y no podía ver quién estaba adentro. El coche se detuvo, pero el motor siguió encendido. Su corazón empezó a latir muy rápido. Bajó la mirada, fingiendo que no lo veía. Pero el coche no se movió. La ventana del conductor bajó un poco. Escuchó una voz, fuerte y fría. Su cuerpo se congeló. La voz decía cosas que le dieron escalofríos. Sabían del dinero. Lo querían de vuelta. Sabían que ella lo tenía. Y no querían que hablara con nadie. Jane no se movió. No habló. Sentía el pecho apretado. El hombre dijo más cosas. Amenazas. No eran advertencias. Eran promesas. Si no devolvía el dinero, algo malo iba a pasar. Si iba a la policía, no viviría para contarlo. La ventana subió. El coche se fue sin hacer ruido. Giró en la esquina y desapareció. Pero Jen seguía sentada, rígida y sin moverse. Sus manos estaban frías, aunque llevaba guantes. Sentía como si el suelo se hubiera caído bajo sus pies. El miedo la cubrió como olas. Su respiración era débil. Su mente corría en todas direcciones. La habían encontrado. Sabían que tenía el dinero. Ya no estaba segura. Ya no era invisible. El resto del día, Jen se escondió. Caminaba mirando atrás todo el tiempo. Evitaba a la gente. Evitaba calles por donde los coches podían acercarse. Cada coche negro la hacía temblar. No comió. No revisó ningún basurero. Su mente solo pensaba en una cosa, ¿qué debía hacer? Pensó en salir de la ciudad. Pero no tenía teléfono ni mapa. Ni siquiera sabía a dónde ir. No tenía dinero propio. Solo tenía el dinero de la bolsa, y ese dinero parecía maldito. Pensó en esconderlo en algún lugar. Pero si la habían encontrado una vez, podían encontrarla de nuevo. Ya no podía dormir en la calle. No podía descansar. Al caer la tarde, Jen estaba agotada. Las piernas le dolían de tanto caminar. El pecho le dolía del miedo. Se sentó en las escaleras de un edificio viejo y se cubrió la cara con las manos. Nunca se había sentido tan indefensa. El dinero había traído peligro. No se sentía afortunada. Se sentía atrapada. Parte de ella quería quedarse con él. Nunca había tenido nada. Ahora tenía algo, y podía cambiar su vida. Pero otra parte sabía que no estaba bien. La sangre, las amenazas, el miedo, era demasiado. No quería vivir así. Había sentido miedo antes, pero esto era diferente. Este miedo era más profundo, como si alguien la estuviera cazando. No confiaba en nadie. Había vivido en la calle demasiado tiempo para creer en la ayuda. Pero también sabía que no podía enfrentarse sola a esos hombres. Eran peligrosos. Lo había visto en la forma en que se movía el coche, en el tono de la voz, en el silencio que vino después. No estaban jugando. Jane se quedó en silencio mucho tiempo. Tenía la mente llena de ruido, pero su cuerpo no se movía. Sabía que tenía que tomar una decisión. Seguir corriendo. Seguir escondiéndose. O hacer algo valiente. No sabía aún qué sería. Pero en el fondo, sabía que esto no podía seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar. Jen caminaba por la ciudad con pasos lentos. Sus piernas estaban cansadas, pero su mente lo estaba aún más. Su corazón aún latía rápido por el día anterior. Las amenazas seguían en su cabeza, repitiéndose como un disco roto. Nunca se había sentido tan vigilada. Cada vez que pasaba un coche, aguantaba la respiración. Cada vez que alguien la miraba, se sentía expuesta. Seguía pensando en el dinero dentro de la bolsa.
Todavía estaba escondido en su carrito, debajo de camisas viejas y mantas. La imagen de los billetes con sangre no salía de su mente. Sabía que algo terrible había pasado. Las personas que vinieron por el dinero eran peligrosas. No se iban a detener. Jen se sentía atrapada entre dos malas decisiones. No quería ir a la policía. No confiaba en ellos. Casi siempre la ignoraban. A veces le pedían que se fuera de un lugar o la trataban como si no valiera nada. Estaba acostumbrada a ser invisible. Pero esta vez era diferente. No podía correr. No podía esconderse para siempre. No tenía un lugar seguro. No tenía a nadie que la cuidara. Caminó cerca de una calle llena de gente. Sus manos estaban frías. Sus labios, secos. Vio un coche de policía estacionado en la esquina. Un oficial estaba afuera, mirando a las personas pasar. Jane sintió miedo en el pecho. Su primer pensamiento fue alejarse. Sus piernas casi se giraron solas. Pero se detuvo. Miró al oficial otra vez. Tenía que intentarlo. No podía hacer esto sola. Respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero dijo las palabras. Le contó al oficial sobre el dinero, la sangre, el coche negro y las amenazas. Le contó todo. Por un momento, pensó que él no le creería. Pero él escuchó con atención. No se alejó. El oficial le pidió que esperara y llamó por ayuda. Pronto llegaron más policías. Le pidieron a Jen que fuera con ellos. Ella lo siguió sin decir nada. Tenía el estómago apretado. No sabía qué pasaría después. En la estación, le dieron agua y un asiento caliente. Luego empezaron a hacer más preguntas. Querían saber dónde encontró la bolsa. Preguntaron cómo eran los hombres. Preguntaron cuántos billetes tenían sangre. Tomaron la bolsa y la abrieron con cuidado. Contaron el dinero. Luego llegaron otros oficiales, personas que parecían serias y concentradas. Eran detectives. Estudiaron cada detalle. Analizaron el dinero buscando huellas. Revisaron los números de serie. Tomaron fotos de las manchas de sangre. Pasaron muchas horas. Jane se quedó sentada en silencio. Miraba a los oficiales entrar y salir del cuarto. Se preguntaba qué estaban descubriendo. Uno de los detectives volvió y habló con los demás. Parecían sorprendidos. Jane escuchó mientras hablaban en voz baja. Oyó las palabras asesinato y robado. Sintió el pecho pesado. La bolsa de dinero era parte de algo más grande. Un crimen. Un hombre había muerto y su dinero había desaparecido. Jane lo había encontrado sin saber qué era. Los detectives le preguntaron si podía ayudar una vez más. Tenían un plan. Necesitaban atrapar a los hombres que hicieron las amenazas. Necesitaban pruebas. Le pidieron a Jane que volviera al mismo lugar con la bolsa. Le prometieron que estaría segura. Ellos la vigilarían. No estaría sola. Jane no respondió de inmediato. Sus manos temblaban otra vez. Su mente estaba llena de miedo. Pero miró a los oficiales y vio algo diferente. No la ignoraban. No la echaban. La escuchaban. Le creían. Ella había hecho lo correcto, y ahora necesitaban su ayuda. Ella asintió despacio. Aceptó ayudarlos. Sería arriesgado. Sería aterrador. Pero tenía que hacerse. El plan era simple. Volvería al contenedor a la misma hora. Esperaría a que regresara el coche negro. La policía estaría cerca, escondida, lista para actuar. Los oficiales explicaron cada paso. Le dieron instrucciones. Le prometieron protección. Jen escuchó e intentó mantenerse tranquila. El miedo seguía ahí, pero algo más empezaba a crecer. Se sentía más fuerte que antes. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba haciendo algo importante. El día siguiente empezó temprano para Jen. El plan ya estaba listo. La policía le había dicho exactamente qué hacer. Su tarea era volver al mismo contenedor con la bolsa de dinero, igual que antes. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Todo lo demás lo harían los oficiales.
Le prometieron que estarían cerca y listos. Jen sentía el miedo creciendo en su pecho. Sus piernas estaban débiles, pero se obligó a caminar. El carrito se movía lento mientras ella lo empujaba por las calles. Había escondido el dinero otra vez, cubriéndolo como antes. Cada esquina que doblaba se sentía más larga que de costumbre. Su corazón latía más rápido con cada paso. La policía había llegado antes que ella. Iban vestidos con ropa común y estaban repartidos por toda el área. Algunos estaban en las esquinas. Otros esperaban en coches estacionados. Unos cuantos estaban escondidos detrás de paredes y cercas. Tenían radios y cámaras. Estaban listos para moverse en cualquier momento. Habían hablado de cada posible situación. Jane no los veía, pero sabía que estaban ahí. Eso le daba un poco de tranquilidad, pero no quitaba su miedo. Le temblaban las manos. Tenía la boca seca. Quiso regresar muchas veces, pero siguió caminando. Llegó al contenedor y dejó su carrito al lado, igual que la vez pasada. Fingió buscar entre la basura. Sus movimientos eran lentos y nerviosos. Miraba la calle sin parecer sospechosa. Pasaron minutos. No pasó nada. El miedo se hacía más fuerte. La espera lo hacía peor. Cada sonido se escuchaba fuerte. Cada sombra la hacía saltar. Entonces, un coche negro dobló la esquina. Era el mismo. Se movía despacio, igual que antes. Se detuvo cerca del callejón. El motor seguía encendido. La puerta se abrió. Un hombre salió. Parecía enojado. Su cara estaba tensa. Sus ojos miraban directo a Jane. Ella sintió que no podía respirar. El hombre caminó directo hacia ella. Sus pasos eran rápidos y fuertes. No sonrió. No se detuvo. Las rodillas de Jane se sentían débiles. Se quedó quieta con las manos en el carrito. La bolsa estaba ahí, justo delante de ella. Tenía que seguir el plan. Tenía que confiar en que la policía la estaba mirando. El hombre llegó y extendió la mano. Jane no se movió al principio. Luego, levantó la bolsa lentamente. Sus brazos pesaban. Se la entregó. El hombre la agarró con fuerza y miró dentro. No dijo nada. Jane sentía la tensión en el aire. Era espesa, como una tormenta a punto de caer. Justo cuando el hombre se dio vuelta para irse, un ruido fuerte llenó la calle. Sonaron sirenas. Coches de policía llegaron de todos lados. Llantas chillaron. Puertas se abrieron. Los oficiales gritaban mientras corrían. El hombre soltó la bolsa y trató de huir, pero no llegó lejos. Más hombres salieron del coche. Intentaron escapar, pero la policía fue más rápida. Un oficial atrapó al hombre que tomó la bolsa. Otro apuntó al conductor y le dijo que no se moviera. Jane estaba paralizada. No parpadeaba. No hablaba. Apenas podía creer lo que estaba viendo. En segundos, todo terminó. Los hombres estaban en el suelo, esposados. El dinero estaba de nuevo en manos de la policía. El peligro había desaparecido. Jane soltó un suspiro que no sabía que tenía guardado. Sus piernas casi se cayeron. Los oficiales corrieron hacia ella. Le hablaron con calma y la alejaron de la escena. La llevaron de vuelta a la estación. Sus manos aún temblaban. Sus pensamientos eran confusos. Pero sabía una cosa con certeza. Había hecho lo correcto. Fue arriesgado. Fue aterrador. Pero lo enfrentó. No corrió. Y ahora, los hombres que la asustaban estaban atrapados. La operación encubierta funcionó. Todo salió como estaba planeado. La policía hizo su parte, y Jen también. Las calles se sentían un poco más seguras. Jen se sentó en la estación, todavía respirando fuerte, todavía sin saber qué pasaría después. Pero por ahora, el miedo se había ido. Después de los arrestos, Jen se quedó sentada en la estación de policía, todavía temblando. Sus manos no dejaban de moverse y su corazón latía rápido. El miedo que sintió por días empezaba a desaparecer. Los hombres ya no estaban. El peligro había terminado. Pero su cuerpo aún no lo entendía. Su mente seguía repitiendo las mismas escenas.
El coche negro. Las amenazas. La trampa. El momento en que sonaron las sirenas. Los oficiales le dieron comida caliente y agua. Le hablaron con amabilidad. Jane no estaba acostumbrada a la amabilidad. La mayoría de las personas nunca la miraban. Ahora, le daban las gracias. Uno de los oficiales la llamó valiente. Otro dijo que ella había ayudado a resolver un crimen grave. Jane no sabía qué decir. Había pasado mucho tiempo escondiéndose del mundo. Ahora, la gente la notaba. La noticia se difundió rápido. Una mujer de la calle había ayudado a la policía. Había encontrado dinero robado. Había guiado a los oficiales hasta los culpables. Los reporteros hacían preguntas. Jane se quedó en una habitación pequeña en la estación mientras la policía hablaba con la prensa. Ella no quería que su nombre saliera. Todavía tenía miedo, aunque todo ya había pasado. Los oficiales respetaron su deseo. Cuidaron su privacidad. Le dijeron que podía descansar allí un tiempo. Le permitieron dormir en un cuarto tranquilo con una manta limpia. Fue el primer sueño seguro que tuvo en mucho tiempo. Cuando despertó, le dieron desayuno. La trataron como si fuera importante. Jane sintió algo extraño por dentro. Por primera vez en años, no se sentía invisible. No se sentía como basura. Había hecho algo importante. Había hecho lo correcto. Y la gente lo había visto. El dolor y el miedo seguían ahí, pero algo nuevo comenzaba a crecer, algo cálido, algo bueno. Unos días después, la policía le dijo que la familia de la víctima quería hablar con ella. Habían oído lo que hizo. Supieron cómo encontró el dinero y arriesgó su vida para ayudar a la policía. Querían conocerla. Jane estaba nerviosa, pero aceptó. La reunión fue tranquila. La familia fue amable. No hicieron muchas preguntas. No la miraron con lástima. La miraron con respeto. Luego le dieron algo que ella nunca esperó. Le entregaron un cheque por $100,000. Era un regalo. Sin condiciones. Sin pedir nada. Solo agradecimiento. Jane no habló al principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. No se sentía real. Miraba los números una y otra vez, pensando que era un error. Pero no lo era. Le dijeron que lo merecía. Que había hecho lo que muchos no harían. Había arriesgado su vida para hacer lo correcto. Trató de dar las gracias, pero su voz era débil. Las lágrimas caían por su cara. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, luchando. Ahora, alguien le daba una oportunidad. Una verdadera oportunidad. No un abrigo. No un sándwich. Sino una forma de empezar otra vez. Pasó una noche más en la estación. Al día siguiente, los oficiales la ayudaron a abrir una cuenta bancaria. Le explicaron los pasos. Le dijeron a dónde podía ir para pedir más ayuda. Algunos incluso le dieron sus números de teléfono por si necesitaba algo. Jane se sentía abrumada. Aún usaba el mismo abrigo viejo. Sus zapatos todavía tenían agujeros. Pero todo había cambiado. No solo afuera, también por dentro. Ya no era la misma mujer que caminaba en silencio por las calles. Había enfrentado el peligro. Había tomado una decisión difícil. Y ahora, la veían, no como un problema, sino como una persona. Salió de la estación de policía con una bolsa pequeña y un gran futuro. No sabía qué pasaría después. Pero por primera vez en años, creía en algo. Creía en ella misma. El mundo la había herido, la había ignorado y la había olvidado. Pero ahora, también le había dado las gracias. Había encontrado el dinero por accidente. Pudo habérselo quedado. Pudo haber huido. Pero no lo hizo. Hizo lo correcto, aunque fue difícil. Y por eso, su vida por fin estaba a punto de cambiar. La vida de Jane empezó a cambiar en el momento en que salió de la estación de policía con un plan. Ya no tenía que dormir en el suelo frío ni buscar comida en la basura. Con el dinero que le habían dado, pudo pensar en su futuro por primera vez en años. Tenía una oportunidad para empezar de nuevo. Su primer paso fue encontrar un lugar donde vivir. No quería algo grande ni lujoso.
Solo necesitaba un espacio limpio con una puerta que pudiera cerrar. Encontró un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Tenía una habitación, un baño y una cocina pequeña. Para la mayoría, no era nada especial. Pero para Jane, era todo. Compró una cama, una manta y una almohada. Consiguió una mesa pequeña, una silla y una lámpara. Llenó sus estantes con ropa limpia y comida. Compró jabón, champú y un cepillo de dientes. Cada cosa le parecía un tesoro. No se apuró en llenar el lugar. Se tomó su tiempo. Quería disfrutar cada parte de su nueva vida. La primera noche que durmió en su apartamento, lloró. No de tristeza, sino de paz. No había viento, ni frío, ni miedo de que alguien la despertara o la echara. Estaba acostada en una cama real, bajo cobijas reales, y se permitió descansar. Era la primera vez en años que dormía sin preocupación. También fue al supermercado. Caminó despacio por cada pasillo, mirando frutas frescas, verduras y pan caliente. Escogió cosas que no comía desde hacía mucho tiempo. No compró mucho, solo lo suficiente para llenar su refrigerador. En casa, preparó una comida caliente en una estufa de verdad y comió en su mesa. Cada bocado le recordaba que ahora estaba a salvo. Con sus necesidades cubiertas, Jen empezó a pensar en los demás. Había vivido en la calle por mucho tiempo. Sabía lo que era tener frío, hambre y sentirse olvidada. No quería olvidar a las personas que todavía vivían así. Entonces, volvió a los lugares donde solía dormir. Llevó mantas, bocadillos y calcetines limpios. Los repartía en silencio, sin esperar gracias. Habló con algunas personas que recordaba. Les dijo que las cosas podían mejorar. No explicó cómo. No quería llamar la atención. Pero esperaba que su rostro les diera un poco de esperanza. Ellos la habían visto en sus peores momentos. Ahora la veían limpia, alimentada y de pie. Eso era suficiente. Jane también fue a la biblioteca. Sacó libros sobre cosas simples, como cocinar, cómo ahorrar dinero, cómo cuidarse. Leía todos los días, a veces por horas. Quería aprender. Quería crecer. Había perdido muchas cosas. Ahora tenía tiempo para recuperar algo. Poco a poco, su cuerpo cambió. Su cara se veía más llena. Su piel se veía más sana. Ganó fuerza y caminaba con más energía. Sus ojos, antes cansados y apagados, ahora se veían vivos. Incluso empezó a sonreír a extraños. Y la gente le sonreía de vuelta. Por fin, sentía que era parte del mundo otra vez. Encontró una rutina tranquila. Las mañanas empezaban con té y una caminata corta. Las tardes eran para leer, limpiar o ayudar a otros. Las noches eran pacíficas. Mantenía las luces encendidas todo el tiempo que quería. Ya no vivía según el sol ni según el miedo. Aunque el pasado seguía en su memoria, ya no la controlaba. Recordaba el dolor, el hambre y el frío. Pero ahora, esas cosas solo la hacían sentir más agradecida. No daba su nueva vida por sentada. Sabía que tan rápido podía perderse todo. Ese pensamiento la hacía cuidadosa y amable. Jane no se veía a sí misma como una heroína. No quería aplausos. Solo era alguien que hizo lo correcto, aunque fuera difícil. Esa decisión cambió su vida. Le dio algo más que dinero. Le dio una segunda oportunidad. Su nueva vida era tranquila, pero llena. Tenía seguridad, comida y paz. Más que eso, tenía propósito. Tenía esperanza. Había demostrado que incluso alguien ignorado y olvidado podía levantarse de nuevo. Y al final, esa fue la verdadera recompensa.